Salmo 46, versículo 6. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz, y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Amén. Hemos estado meditando en este hermoso salmo y la semana pasada veíamos cómo Dios tiene una ciudad, la ciudad de Dios, como veíamos en el versículo 4, y Dios está en esa ciudad, protegiéndola, guardándola. Esa ciudad que representa a la iglesia, nos representa a nosotros. Dios está en medio nuestro, no seremos turbados. Pero ahora, hermanos amados, a diferencia del pueblo de Dios, a diferencia de la iglesia que tiene a Dios en medio de ella y que Dios la guarda y la protege, ¿quién protege al mundo? ¿Quién protege al hombre impío y malvado que está en la calle? Vemos aquí en el versículo 6 que las naciones tiemblan, los reinos se tambalean, porque Dios ha enviado su voz, porque Dios ha hablado, la tierra se derrite. Queridos hermanos, Dios trae su palabra a la iglesia y la palabra es de fortaleza, de alimento, de consolación, de amonestación, de reprensión, pero nunca de destrucción. Nunca de destrucción, porque Dios guarda a su pueblo, como veíamos en el versículo 4, la ciudad de Dios permanece firme, porque Dios está en medio de ella. Pero esa misma palabra que consuela, que amonesta a la iglesia, quiebra, quebranta a los pueblos y las naciones. La misma palabra que es de bendición y de ánimo a la iglesia, es una palabra de juicio al mundo. Es una palabra que trae quebrantamiento al mundo, que los hace tambalear. La misma palabra que Dios, la voz de Dios entra a su pueblo y su pueblo es como un pajarito que se queda tranquilito en su nido. Pero el mundo no está tranquilo. Los impíos escuchan la palabra y se airan, se molestan, crujen sus dientes y por eso persiguen a la iglesia y a los que predican la palabra. Sin embargo, dice el versículo 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Aunque ellos se tambaleen, aunque el mundo se derrita, aunque se llenen de odio contra su pueblo, contra el pueblo de Dios y traten de atacarlo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amados hermanos, este mundo se turba, este mundo anda asustado, este mundo anda turbado porque andan en su pecado y rebeldía. Son unos rebeldes, hijos rebeldes. Dios los creó, los alimentó y se rebelan contra Él. Son hijos rebeldes, creados por Él a su imagen y se rebelan contra Dios. ¿Cómo van a poder estar en paz? ¿Cómo van a tener tranquilidad? Sin embargo, vemos que hay tranquilidad en medio del pueblo de Dios. Cuando el mundo se está derritiendo del miedo, del terror por la voz de Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios es nuestro refugio y protección. Y aunque sus palabras puedan ser duras en un momento,
Él las envía con un sabio, justo y buen propósito. Y eso es importante verlo. El mundo no ve que Dios los amonesta por amor. Nosotros sí. El mundo no escucha la voz de Dios para consolarse e ir a Cristo. No, se irritan, se molestan y se alejan de Cristo. Queridos hermanos, no podemos ser igual al mundo. Y el mundo no puede ser igual a la iglesia. Por eso dice el Señor, venid, venid, vosotros, pueblo suyo, quien tiene en Dios su consuelo. Versículo 8, venid, contemplad las obras del Señor. Venid y mirad el testimonio de Dios. Hermanos, si esto es una invitación a nosotros, la iglesia, para que miremos lo que Dios está haciendo en el mundo. Venid y contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra. Es Él que ha traído turbación a las naciones. Es Él que hace parar las guerras injustas y malvadas de gente que aprovecha su poder y su riqueza para pisotear al más débil. Es Dios que lo hace. Él quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros de fuego. ¿Quién es ese? Es Dios que lo hace. Y el salmista dice, venid y ved. Es decir, su pueblo descansa en el Señor. Su pueblo confía en el Señor. Su pueblo mire a Dios, porque Él exaltará al humilde y quebrará al orgulloso. Lo quebrantará. Hermano, yo he contemplado eso muchas veces. Cómo el orgulloso impío se molesta contra el creyente y se llena de enojo. Y cuando Dios está poniendo su mano sobre el impío y humillándole, adivine a quién Dios le envía para que le haga bien. Al creyente, a ese mismo creyente del cual se estaba burlando, ese que va y le hace bien y lo rescata en medio de la tormenta, en medio de la tristeza, en medio de la amargura. Dios envía al creyente, porque el creyente perdona, porque el creyente es misericordioso, es manso. ¿Cómo quién? Como Dios. Y aunque el impío le haya hecho mal, no le pagará mal por mal, porque el creyente vence con el bien al mal. El creyente está mirando a Dios. Hermanos, no quitemos nuestra vista de Dios. Dios es el que está obrando. Cuando Dios quebranta, no fue suerte, fue Dios. Cuando Dios humilla, no fue suerte o mala suerte, es Dios que humilla. Por eso el salmista dice, vengan y vean las obras de Dios. Vengan, contemplen cómo Él gobierna, salva y humilla. Salva a algunos, humilla a otros, consuela a otros. Quema los carros en el fuego. Hace cesar las guerras, ha hecho asolamiento en la tierra. Y el salmista dice, venid, contemplad las obras del Señor. Amados hermanos, que Dios nos permita ver las obras del Señor, ver las obras del Señor y entenderlas. La misma palabra que humilla al impío, fortalece al creyente. La misma palabra, en la misma prédica, el impío sale revolteado contra el pastor, contra la iglesia, porque le están contando, le están diciendo y hablan de él. Y el creyente sale humillado, clamando al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo confío en ti. Son dos actitudes diferentes. Y todos están en el mismo lugar, escuchando la palabra. Pero hay dos actitudes diferentes. La del orgulloso y la del humilde. Que nosotros mostremos un corazón humilde y nos humillemos, nos postremos delante de Él, porque Él va a hacer sus obras, hermanos. Y cuando usted ve al impío desorientado, que no sabe lo que está pasando, ¿y qué es lo que está pasando? Nosotros sí sabemos lo que está pasando. Dios está obrando.
Dios está exaltando al humilde y al orgulloso lo está humillando. Eso es lo que está pasando. No es coincidencia. Como dicen algunos hermanos, es Dios-sidencia. Es Dios obrando. Es la providencia del Señor gobernando todo. Así que, amado hermano, estemos atentos. Dios va a seguir obrando en estos días. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Tenemos que estar imitando a Dios con un espíritu manso, sabio, prudente, decoroso, misericordioso, amable, firmes en la verdad, actuando con justicia y equidad. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Lo que Él nos ha pedido en su palabra. Él nos ha pedido eso. Así que hagámoslo, hermano, y contemplemos sus obras. Y cuando el orgulloso esté humillado, aprovechemos ahí. Venga, mira lo que dice la palabra. Busque al Señor. Cuando esté quebrantado el orgulloso y llorando, venga, consuélese en el Señor. Llevémoslo al Señor, hermano. Porque lo que le falta a ese impío, a esa inconversa, es el Señor. No, yo conozco al Señor. Si lo conocieras, no estarías en esa condición. Tu propia condición da testimonio de que no lo conoces. Tu propia rebeldía da evidencia de que no le conoces. Vuélvete a Él. Que Dios nos conceda, amados hermanos, este corazón, un corazón que descansa en el Señor y que sabe que es Dios, que está detrás de todo lo que acontece en nuestras vidas, de forma soberana, prosperando, guiando, sustentando y humillando a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en todo esto. Amén.